Y ahora sí, vamos a buscar Génesis 14, versículos del 1 al 24. Y pues vámonos de 3 en 3. Y a quien le falte, pues luego hay más que leer. Génesis 14, del 1 al 24. Roxana, ¿qué empieza? Comienza Roxana, nos vamos de 3 en 3. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Lazar, Kedorlaomer, rey de Alam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Admá, contra Semeber, rey de Seboim, contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los rafaitas en Astarot, Camaín a los surucitas, en Ham a los semitas, en Sabe, Kiriataim, y a los hórreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Admá, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el de Gomorra, al huir cayeron ahí, y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra, con todas sus provisiones, y se fueron. Se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y las demás personas. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Saltén, le ofreció pan y vino. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: He jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido, y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Ellos tomarán su parte. Amén. Amén. Bueno, y Kedorlaomer, ese nombre raro, significa manojo de gavillas. Es el significado del nombre de este rey. Y la gavilla es esto que cuando cortan el trigo se junta. Lo juntan, ¿no? Sí, lo Las vemos amarradas, esa es una gavilla.
El mensaje para hoy se titula Solo atrévete. Y pues hemos visto que la guerra contra Hamás continúa. Y no solo Hamás ha intentado poner de rodillas al pueblo judío. Los seleucidas en el siglo II a.C. también trataron de hacerlo, persiguiendo a quienes estudiaban la Torá, cuidaban el Shabbat y honraban el pacto de circuncisión. Violaron a las mujeres, cosa que la ONU no ha querido reconocer, y sacrificaron una puerca en el altar del templo, esperando despojar al pueblo judío de su santidad y de su identidad. Es entonces que entraron en escena los macabeos, Matitiahu y sus 5 hijos, quienes se rebelaron, reuniendo a quienes se negaban a quedarse callados. Pocos contra muchos, los débiles contra los fuertes. La revuelta tuvo lugar en el año 167 a.C., cuando el rey seleucida Antíoco IV Epífanes, que los judíos le decían el loco, intentó obligar a los judíos a adoptar la cultura y religión griega. Los macabeos lucharon por la libertad religiosa y política de su pueblo y finalmente lograron recuperar el control de Jerusalén en el año 164 a.C. Y hay un libro que es de los apócrifos o de los deuterocanónicos, que es primero de Macabeos, donde tenemos el relato de los actos seguidos por los macabeos, una vez que derrotaron a los ejércitos seleucidas de Antíoco Epífanes. Y voy a leerlos, son bastantes versículos. Judas y sus hermanos dijeron entonces: ahora que nuestros enemigos han sido derrotados, vayamos a purificar y consagrar el templo. Todo el ejército se reunió y subió al monte Sión. Allí vieron el templo en ruinas, el altar profanado, las puertas incendiadas. En los atrios crecía la maleza, como en el bosque o en el monte. Las habitaciones estaban destruidas. Entonces se rasgaron la ropa, dieron muestras de intenso dolor, se cubrieron de ceniza y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Luego, al toque de las trompetas, clamaron a Dios. Enseguida Judas dio a sus soldados la orden de atacar la ciudadela, mientras él purificaba el templo. Escogió sacerdotes de conducta intachable, cumplidores de la ley, para que purificaran el templo y llevaran las piedras profanadas a un lugar no sagrado. Estuvieron pensando qué hacer con el altar de los holocaustos, que había sido profanado, y por fin se les ocurrió la buena idea de destruirlo, para que no fuera una continua acusación contra ellos, puesto que los paganos lo habían profanado. Así pues, demolieron el altar y colocaron las piedras en la colina del templo, en lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían hacer con ellas. Luego tomaron piedras sin tallar, según lo ordena la ley, y construyeron un nuevo altar. Igual al anterior. Reconstruyeron el templo, restauraron su interior y purificaron los atrios. Hicieron nuevos utensilios sagrados y volvieron a instalar en el santuario el candelabro, la menorá, el altar del incienso y la mesa para los panes sagrados. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro, para que alumbraran en el santuario. Pusieron panes sobre la mesa y colgaron las cortinas, y así terminaron todo su trabajo. El día 25 del 9º mes, es decir, el llamado mes Kislev, del año 148. Y se levantaron muy temprano y ofrecieron, de acuerdo con la ley, un sacrificio sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido. En el aniversario del día en que los paganos habían profanado el altar, en ese mismo día lo consagraron con cantos y música de cítaras, arpas y platillos. Todo el pueblo cayó de rodillas y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios y darle gracias por el éxito que les había concedido. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y de acción de gracias. Adornaron la fachada del santuario con coronas de oro y escudos decorativos. Repararon las entradas y las habitaciones y les pusieron puertas. Hubo gran alegría en el pueblo, porque se veían libres de la humillación que les habían causado los paganos.
Judas con sus hermanos y con todo el pueblo de Israel reunido, determinaron que la consagración del nuevo altar se debía celebrar cada año, con gozo y alegría, durante 8 días, a partir del día 25 del mes de Kislev. Por aquel tiempo construyeron alrededor del monte Sión una alta muralla, con torres fortificadas, para que no vinieran los paganos a profanar esos lugares, como lo habían hecho antes. Judas puso allí una guarnición para defender el monte Sión, y fortificó a Bet-Sur para que el país tuviera una defensa hacia el lado de Idumea. ¿Han oído hablar del Muro de los Lamentos? Sí. Bueno, el Muro de los Lamentos es vestigio de esta muralla, no del templo, de la muralla que mandó levantar Judas Macabeo. No sabía. Yo no sé tampoco, pensé que era una parte del templo. Y lo interesante es de que cuando construyeron el templo, la orden de Dios fue que el altar no debía quedar hacia el este, por donde sale el sol, para que no se les fuera a ocurrir adorar al sol. Y lo curioso es de que el muro que queda, el Muro de los Lamentos, cuando vienen a orar al Muro de los Lamentos, están viendo hacia el este. Eso es algo que se me hace muy curioso. Y la fiesta se celebra a partir del 25 de Kislev. Hoy es el 27. ¿Se han visto? Puse una velita, puse 2 velitas. Bueno, hoy voy a poner 3 velitas, porque comenzó la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación, la fiesta de las luces. 4 hoy, ¿no? No, hoy 3. ¿No es el jueves 7 empezaba? No, porque hoy es 27. Ah, ok. Hoy es 27 de Kislev. Ok. Ujú. Y también cabe mencionar que un estatuto perpetuo es para obedecerse siempre. No como sucede en algunas religiones en la que supuestos pactos eternos son abrogados por el profeta en turno. Y nada más voy a poner de testigo a los mormones. Para que tú pudieras llegar a la presencia de Dios y tú pudieras estar en el mejor lugar, tenías que practicar la poligamia. Pero cuando Utah quiso pertenecer a la unión, ese detalle se los impedía. Entonces el profeta en turno tuvo una nueva revelación, que el pacto eterno, que a través de la poligamia era uno de los caminos, ya estaba abrogado. Y en los 60s, cuando estaba muy fuerte aquello de la segregación racial y Martin Luther King y demás, el profeta en turno tuvo la revelación de que los negros ya podían ser admitidos, cuando un pacto eterno decía que nunca serían admitidos. Entonces, si es un pacto eterno, es eterno. No hay profeta que venga a decirme, no sabes que ya no está ejerciendo ese pacto. Bueno, los macabeos lo tenían bien claro e hicieron todo lo que pudieron para cumplir las órdenes que el Eterno dio desde el tiempo de Moisés. Y recordemos que Cristo dijo: no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una yod, que es la letra más pequeñita, ni una tilde, que es un puntito que puede ir dentro de esa yod, de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Eso viene en Mateo 5, 17 al 18. Bueno, cuando entraron al templo de Jerusalén, lo purificaron y lo reconstruyeron. Y algún rabino comenta que la búsqueda de aceite puro para poder encender la menorá era también la búsqueda de su aceite interno. Solo había suficiente aceite para que las velas ardieran una noche, pero milagrosamente el aceite duró 8 días, dando lugar a un festival eterno de luz, Hanukkah. Y hubo una discusión, porque solamente había aceite para un día. ¿Lo usamos hoy? Y pues después vemos qué pasa. O, como decimos en México, lo pichicateamos y
por cachitos durante el tiempo hasta que tenemos suficiente. Y dijeron, no, la orden es que tienen que arder de la puesta a la salida del sol. Entonces decidieron obedecer y el aceite duró milagrosamente todo ese tiempo. Bueno, hay momentos en los que pensamos que no poseemos suficiente aceite para luchar contra la oscuridad que nos rodea. Nos debilitamos. Y hay una frase de esta fiesta de Hanukkah que es Nes Gadol Haya Sham, que significa señal grande ocurrió allá. O podría cambiarlo de señal por un milagro grande ocurrió allá. Y el milagro de Hanukkah nos enseña algo para nuestra situación actual. Podemos sentir que todo el mundo se volvió loco, que el posmodernismo es una porquería, que la obscuridad es demasiado espesa, asfixiante y no nos permite respirar. Pero tenemos la capacidad de comportarnos como aquellos macabeos, defendiendo la verdad y la luz a pesar del odio y la maldad. Y si nosotros vemos a nuestro alrededor noticias, las redes sociales, todo está contaminado. Pero como dijo Edmund Burke, que vivió en el siglo XVIII, para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Los macabeos se atrevieron a hacer la diferencia. Y desde entonces se celebra Hanukkah, la fiesta de la dedicación. Y vean Juan 10, 22 al 23. Porque cuando subí lo de Feliz Hanukkah, un hermano en Dallas me dice, ¿dónde viene esa fiesta en la Biblia? Bueno, pues viene en Juan 10, 22 al 23. Amén. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Amén. ¿Ya está 23? Ah, y Jesús... Sí, por eso hasta el 22 22 y 23. ya. Ok. Sí, sí, Entonces, se celebraba la fiesta de la dedicación, era invierno y Jesús andaba por el pórtico. La fiesta de la dedicación es otro nombre de Hanukkah, que la conocemos también como la fiesta de las luces porque Josefo, el historiador judío del primer siglo, la bautizó así, como la fiesta de las luces. Y es bien interesante. Con todo que no es una de estas fiestas del Antiguo Testamento, que era obligatoria para todo varón judío, que estaba anunciando al Mesías, la fiesta de las luces es bien importante porque nosotros sabemos que Jesús no nació en esta época, pero sí es la fecha en la que la luz del mundo vino al mundo. En la fiesta de Hanukkah fue cuando la luz del mundo llegó, fue cuando fue concebido por el Espíritu Santo en la Virgen. Entonces, Hanukkah a nosotros nos recuerda algo más, que la luz del mundo vino al mundo, fue concebido en la fiesta de las luces. Y yo creo que es tiempo de que, si dices haber nacido de nuevo, te atrevas. Y vamos a ver a qué hay que atreverse. El primer punto es a negarte a ti mismo. Mateo 8, 31 al 38. Mateo 8, 31 al 38. Amén. Y los demonios le rogaban, si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de cerdo. Es que dijiste Dije Mateo, Mateo, sí, son perdón, es Marcos Marcos. aquí. Dije Mateo, pero es Marcos. Marcos 8, 31. Y al tercero. Sí, ese fue error mío. Ok, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderle a Jesús. Pero él, volviéndose y mirándolo a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque
no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que quiera el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Y de qué le sirve a un hombre ganar al mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Aquí es bien interesante porque si vemos el contexto previo a donde Jesús le dice a Pedro: aléjate de mí, Satanás, Pedro había tenido una revelación tremenda. Les había preguntado a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? Y después le dijo: bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro tiene la revelación del Padre que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y unos minutos adelante, como dirían 3 doritos después: aléjate de mí, Satanás. Bueno, los primeros lectores de Marcos ya habían experimentado la persecución en carne propia, esta de la que Jesús estaba hablando, y aún habrían de sufrir más. Hoy, en la mayor parte de Occidente, el cristianismo se ha vuelto algo muy cómodo. Para muchos solo es una religión heredada y se conforma con cumplir con una serie de ritos y tradiciones que, por cierto, nunca se han puesto a investigar cuál es su origen. No. Se los enseñaron y lo siguen sin ver de dónde vienen. Un ejemplo rápido: el rosario. El rosario es algo que los cruzados trajeron de las cruzadas, copiándoselo a los musulmanes. Pero los musulmanes tampoco fueron originales. Los musulmanes tenían comercio a través de la ruta de la seda con los chinos. Los musulmanes se lo copiaron a los chinos. Pero pues nunca nos podemos saber de dónde viene. Y pues es muy cómodo estar dentro de nuestras 4 paredes. Pero hoy en día hay una iglesia que está siendo perseguida, que no está libre de problemas y padece de persecución por causa de su fe. Y ojo, la cruz y la lealtad a Cristo siempre van juntas. Primera de Pedro 4, 12 al 16. Amén. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba, que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Amén. Entonces, si a ti te prometieron que viniendo a Cristo se acababan tus problemas, que tú ibas a hacer miel con hojuelas, te mintieron. Si te dijeron que ibas a sanar de todas tus enfermedades, te mintieron. Jesús nunca prometió tal cosa. Jesús te invitó a tomar tu cruz y a seguirlo cada día. Ahora, ¿cuál es la diferencia de venir a Cristo o no venir a Cristo? La diferencia es Cristo. La diferencia es de que si vas a tener que pasar por todos esos problemas, antes lo ibas a hacer solo. Ahora, Cristo está contigo. Y si estás en una iglesia en la que se predica el Evangelio, tienes una familia en Cristo. Seguir a Cristo no es fácil, porque significa negarse a uno mismo. Renunciar a los deseos personales como el único objetivo en la vida y poner a Dios y su voluntad
como el centro de la existencia. Vean Juan 3:30. Amén. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y por eso seguir a Cristo no es fácil. Porque tienes que morir a ti mismo. Y morir duele. Porque seguir a Cristo implica estar dispuesto a tomar la cruz y sufrir penalidades. Y en algunos casos inclusive la muerte por permanecer fieles a Él. En Occidente rara vez vamos a ver a alguien que muera por ser fiel a Cristo. Pero la iglesia perseguida, hay varios que conocemos en el cielo van a dar ese testimonio. Y te pregunto, ¿te vas a atrever a seguir a Cristo? El segundo punto es a escudriñar las Escrituras. Hechos 17, 10 al 12. Amén. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amén. Amén, amén. Berea era una ciudad de Macedonia. Hoy es conocida como Berria, situada a unos 65 kilómetros al oeste de Tesalónica. En el tiempo del Nuevo Testamento no era muy grande. Tenía una población compuesta de artesanos, campesinos y lapidarios. Contaba con una sinagoga, cuyos miembros fueron alabados por confirmar que lo que Pablo enseñaba estuviese de acuerdo con las Escrituras. Vean Juan 5, 39 al 40. Amén. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esta vida. Amén. Mi moto no quiso arrancar hoy porque le dio frío. 4 días parada y no se le dio la gana de arrancar. Tuve que llamar a un Uber. El chofer del Uber me preguntó que si iba a trabajar. Le dije, sí, soy pastor, voy a trabajar. Entonces me dijo que a él no se le daba eso de leer, que desde niño le había costado entender las cosas, que él era práctico. Yo dije, yo soy todo lo contrario. Pero le dije, mire, en la Biblia hay una promesa. Que al que le falte sabiduría, se la pida a Dios y Dios se la va a dar. Entonces le recomiendo que lea el Evangelio de Lucas. ¿Por qué Lucas y no Juan, que es el que todo el mundo recomienda? Porque Lucas está escrito para los gentiles. Lucas te explica una serie de cosas que los judíos hacían y que los gentiles no iban a entender. Y que quien no está versado en las Escrituras no va a entender. Pero Lucas sí te lo explica. Dije, y cuando comience a leerla, acuérdense de esta promesa. Pídale a Dios que le permita entender. Y pues va a ver cómo entiende. Capaz de que por eso no arrancó mi moto. Porque él necesitaba que Ajá. Entonces él estuvo dispuesto a oír eso. Entonces, quien escudriña. ¿Puedes decirles que ya hay versiones que está hablada para que él no tenga que leer? No, porque también me dijo que luego le decía a su hijo que le leyera algo y que se lo repitiera. Él era de los kinestésicos, de los que aprende haciendo. Bueno, escudriñar las Escrituras. Sí, porque cuando escudriñamos las Escrituras vamos a encontrarnos a Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Eclesiastés 12:9. Amén. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios.
Amén. Entonces, ¿quién es sabio como Salomón? Escudriña las Escrituras. Es más, yo hasta lo recomiendo a los estudiantes. ¿Hay alguna materia que se te está atorando? Lee las Escrituras. La Biblia te va a limpiar el cerebro para que puedas entender otras cosas. Hay quienes dicen creer que la Biblia es la palabra de Dios, pero nunca la han leído completa. Que no me vengan con cuentos. Porque no tienen manera de saber si la Biblia dice lo que un charlatán o embaucador dice que dice. Les voy a dar un ejemplo. Encomendarlo a Dios, Sancho, dijo Don Quijote, que todo se hará bien y quizás mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja en el árbol. ¿Lo han oído? Sin la voluntad de Dios. Capítulo 3 de la segunda parte del Quijote no viene en la Biblia. Pedro escribió que debemos prestar atención al mensaje que proclamaron y escribieron los profetas, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en nuestro corazón. Eso lo dice 2 de Pedro 1:19. Y el salmista por su parte escribió: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Eso lo dijo en el versículo 9. Y en el versículo 105 añadió: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por cierto, el salmo que Leti se sabe de memoria, el 119. 119, sí. Pero ahorita no me acuerdo el versículo, pero... El texto dice más o menos así. Entonces, por generaciones, poseer una Biblia era extremadamente difícil. Y aún hay naciones en donde sigue siéndolo. Eso sin nombrar que conforme al informe de Progress Bible en el 2021, alrededor de 219 millones de personas que comprenden más de 1,800 idiomas no tienen acceso a la Biblia en su idioma. Wycliffe, Hus, Tyndale, Lutero, Reina, Valera y varios más fueron perseguidos y algunos quemados en la hoguera, y aún después de muertos, por traducir la Biblia. La iglesia perseguida quisiera tener la libertad de poderla leer. Esa libertad que los cristianos en Occidente tenemos. Pero, tristemente, muchos de los que gozan de esa libertad y que pueden adquirirla con extremada facilidad, no la aprecian. Y convendría que viesen la película de Denzel Washington, titulada The Book of Eli, el libro de Eli, creo que no le cambiaron el nombre en español, para que recapacitaran al respecto. Y no voy a espolearla. Si no la han visto, véanla. Denzel Washington. Y la necesidad de escudriñar las Escrituras es para ver si lo que dicen que dice realmente lo dice la Biblia. Y aquellos que dicen haber nacido de nuevo, pues deberían de conocer las Escrituras. Y si tú dices que eres cristiano, pues a ver si dejas de hacerte oídos sordos, porque quién sabe qué o en qué tienes puesta tu fe. Porque si no lo has leído por completo, ¿en qué estás creyendo? La Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sí, tú puedes tener mucha fe, puedes tener una fe muy sincera, pero equivocada. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y te pregunto, ahora que se va a poner de moda ponerse deseos para el nuevo año, ¿te vas a atrever a leer la Biblia? Tercer punto, a diezmar. Hebreos 7 del 1 al 10. Amén. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo.
a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén. 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 Abraham dio los diezmos de todo. Quienes dicen que el diezmo era cosa del Antiguo Testamento, pasan por alto varias cosas. Como que el Espíritu Santo no moraba en aquellos que diezmaban. Y suponiendo, sin conceder, que los diezmos ya no sean cosa del Nuevo Testamento, no habría que esperar que quien dice que es morada del Espíritu Santo, al menos diezme. Segunda a los Corintios 9, del 6 al 15. Amén. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quien aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don infalible. Amén. Y Deuteronomio 25, 4. Amén. No pondrás bozal al buey mientras trille. Ok. ¿Qué tiene que ver esto con los diezmos? ¿Por qué Pablo lo citó dos veces? Vean primero a los Corintios 9, del 9 al 13. Amén. Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechamos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿Hasta cuál? 13. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? ¿Y los que regularmente sirven del altar reciben su parte? Y 1 Timoteo 5, 18. Amén. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén.
Entonces, ¿ya ven cómo sí está relacionado? Y si bien es cierto que a Dios le interesa su creación, no pasemos por alto que el ser humano es la corona de esta. Y voy a insistir, no puedes asesinar a un animal. Por mucho que me gusten los perros, a quien mata un perro es un mataperros, no es un asesino. Solamente se asesina a personas. Así que por mucho que a Dios le interese su creación, el ser humano somos la corona de ella. ¿Y acaso no debe el ministro del Evangelio esperar que su profesión ministerial provea para su sostenimiento? Pero, así como en Corinto había personas que estaban más que dispuestas a creer que un predicador estaba en esa profesión solo por lucro, hoy también las hay. Pero, además de pasar por alto lo que acabo de citar, hay algo mucho más importante. Y es que Dios no necesita de sus diezmos. Pero a quien diezma, lo bendice, como hizo con Abraham. Malaquías 3, 6 al 12. Amén. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robar el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Amén. Y hay un personaje del que hablaba Génesis, Melquisedec, que es un tipo de Cristo. Melqui viene de la palabra Melec, que significa rey, y de Sedec, que es justicia. ¿Se acuerdan de Nil Sedaka? Bueno, pues, sería Nil justicia. Entonces, Melquisedec significa rey de justicia. Y también nos amplía la Biblia que era rey de Salem, rey de Shalem, de Shalom, rey de paz, que es uno de los nombres que Isaías dijo que tendría el Mesías, príncipe de paz. Por eso es un tipo de Cristo. Vean Hebreos 5, del 5 al 6. Amén, amén. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿El 6? Hebreos 6, 19 al 20. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró con nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Amén. Y Salmo 110, versículo 4. Amén. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. Entonces Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso Abraham le dio el diezmo. Y la Biblia nos lo amplía. Quienes reciben los diezmos son los levitas. Los levitas son descendientes de Abraham. Todavía no existían cuando Abraham dio el diezmo. Por eso dice que Leví, estando en los lomos de Abraham, diezmó a Melquisedec. Y Abraham le dio el diezmo, y podemos decir a Melquisedec, al rey de paz,
y fue bendecido por él. Dios no necesita tus diezmos. Necesitas tú la bendición de él. ¿Te vas a atrever a diezmar? La conclusión es hacer testigo. Y uno de mis versículos favoritos, Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y te pregunto, ¿en verdad has nacido de nuevo? ¿Realmente el Espíritu Santo vino sobre ti? Entonces recibiste poder para ser testigo. No para tratar de averiguar cuándo Dios va a llevar a cabo lo que Él piensa hacer, incluida la segunda venida. Hechos 1, del 7 al 8. No les toca a ustedes conocer la hora en el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Si eres testigo, eres la sal de la tierra, la luz del mundo. Mateo 5, 13 al 16. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Nuestro deber es levantar la voz cuando algo está mal, porque guardar silencio cuando vemos que el mal avanza nos convierte en cómplices. Guardar silencio delante del mal es el mal en sí mismo. Dios no nos dará por inocentes cuando no hablas. Corrijo, cuando no hablas, estás hablando. Cuando no actúas, estás actuando. Eso lo dijo Dietrich Bonhoeffer, que murió en un campo de concentración. Aunque nos tachen de intolerantes, es menester resplandecer como las estrellas en el cielo. Filipenses 2, 14 al 18. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Una generación torcida y perversa. Por eso es necesario que brillemos como las estrellas en el cielo. Y aunque no las podamos ver en la Ciudad de México, nada más sal un poco al campo y vas a ver la cantidad de estrellas que hay. Los medios de comunicación y las redes están confundiendo a la sociedad. Los malignos y perversos están promoviendo y normalizando mucho de lo que Dios llamó malo. Isaías 5, 20 al 21. Amén. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Amén. Amén. Y hoy muchos de los woke, de los progre, se creen sabios, ¿sí? En su propia opinión. Amós 5, 14 al 15.
Amén. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Amén. Buscad lo bueno. Pero hoy en día, la mayoría de la gente que nos rodea, lo que los medios promueven, pues lo que hace es mofarse o escarnecer a quienes señalan lo que es incorrecto. Y te pregunto, ¿te vas a atrever a seguir a Cristo, a escudriñar las Escrituras, a diezmar y a ser testigo? Y concluyo diciendo, atrévete a ser discípulo y no solo un simpatizante. Amén. Señor, pues te damos gracias por tu llamado, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu cuidado. Y pedirte que sigas poniendo en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que seamos realmente discípulos tuyos y cada día tomemos nuestra cruz y te sigamos sin dudar, sin ningún titubeo. Gracias porque tú te entregaste para que nosotros fuéramos libres, libres del pecado, para que fuéramos libres del enemigo. Gracias por ese amor, Señor. Y pedirte por aquellos que siguen siendo cautivos del diablo, que siguen temiendo a la muerte, que siguen temiendo a lo que vendrá después de morir. Y también por aquellos que piensan que después de esta vida no hay nada y que pueden hacer lo que quieran, porque al fin y al cabo no importa. Pedirte que los convenzas de pecado, de justicia y de juicio, para que ellos puedan tener un encuentro personal con Cristo. Gracias por todo ello, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues amigos y hermanos de internet, estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí la próxima semana. Shalom, shalom.